A lo largo de este video vamos a presentar algunos de los conceptos más importantes de las redes neuronales. Tal vez hayas escuchado hablar de ellas y no es para menos. Junto con la inteligencia artificial han adquirido una gran importancia en la nueva ola tecnológica que estamos viviendo ahora mismo. Y por ello es imprescindible hablar de ellas, ya que se han convertido en la familia de algoritmos más importantes en el campo del Machine Learning. Antes de empezar, es importante saber que las redes neuronales no es un concepto nuevo y que existen como modelo computacional desde mediados del siglo pasado, pero con la mejora de la tecnología hemos empezado a utilizarlas de forma considerable en varios campos, incluida la investigación de operaciones. El tema de la inteligencia artificial surge a partir de algo conocido como la paradoja de Moravec, la cual consiste en que para las máquinas, los computadores en general, es muy fácil hacer procesamiento lógico matemático en tiempo relativamente rápido. Es decir, para las máquinas es muy fácil resolver un problema de ajedrez o cualquier operación matemática compleja. Sin embargo, actividades tan sencillas como reconocer los colores, reconocer figuras, moverse, sentir, son actividades que una máquina no puede desempeñar fácilmente. Por lo tanto, la paradoja consiste en que las actividades que nosotros consideramos que son más fáciles, como reconocer un color, para una computadora es realmente una tarea muy compleja. Antes de ahondar en los conceptos propios de las redes neuronales, es importante saber de qué manera las máquinas son capaces de entender un conjunto de datos y para ello se utilizan varios métodos. Entre ellos los más comunes son el aprendizaje supervisado y el no supervisado. El aprendizaje supervisado es el más utilizado entre los dos e incluye algoritmos como regresión lineal, máquinas de vectores de soporte, entre otros. Se llama aprendizaje supervisado porque el desarrollador actúa como una guía para enseñarle al algoritmo las conclusiones a las que debe llegar. Se basa en descubrir la relación entre las variables de entrada y las de salida. De manera más sencilla, lo que intenta el aprendizaje supervisado es buscar que el algoritmo, después de mostrarle muchos ejemplos, sea capaz de dar un resultado correcto, incluso con valores que no haya visto antes. Entonces, si este es el aprendizaje supervisado, ¿qué será el no supervisado? Por un momento imagínate que estás en un país nuevo y en este país existen varias lenguas, pero tú no conoces ninguna de ellas. Sin embargo, tú seguramente serías capaz de darte cuenta que algunos símbolos se parecen entre sí y podrías clasificarlos o hacer clúster entre ellos sin necesidad de saber su significado. Esta es la clave del aprendizaje no supervisado. Y es que el algoritmo, sin necesidad de que nadie lo supervise, sea capaz de clasificar los datos de entrada de acuerdo a ciertas características en común. La dificultad de los algoritmos no supervisados es que no tienen ningún ejemplo de respuesta con el cual puedas saber si el algoritmo está actuando correctamente. Pero su ventaja es que no necesita un conjunto relativamente grande para enseñarle al algoritmo, solamente los datos de entrada. La complejidad de todos los sistemas emerge de la interacción de partes más simples trabajando conjuntamente. En el caso de una red neuronal, cada una de esas partes se le denomina neurona. Pero, ¿qué es una neurona? Similar a una neurona biológica, estas tienen unas conexiones de entrada a través de las cuales reciben unos estímulos externos y unos valores de entrada. Con ellos, la neurona realiza unos cálculos internos y genera un valor de salida, igual que una función matemática o una función de regresión lineal. Es importante aclarar que cada una de las neuronas o nodos se especializa en identificar una característica del problema. Los valores de entrada de cada neurona vienen asociados con unos pesos y podemos entender esto como el nivel de intensidad que cada variable de entrada afecta a la neurona. Y también, si se acuerdan de la ecuación de la recta, recordarán que existe un término independiente llamado comúnmente b, que nos sirven para mover el punto de corte de la recta cuando x es cero, o más sencillo, desplazar la recta verticalmente. A este término se le denomina comúnmente como sesgo o bias y se representa como otra conexión a la neurona, pero en donde la variable siempre está asignada a 1
y que podemos manipular controlando el valor del parámetro de sesgo. Un ejemplo sencillo para ver cómo se comporta una neurona es asignar ciertas variables con sus respectivos pesos de entrada y buscar que la neurona forme una compuerta AND u OR. En el caso de la compuerta AND, queremos que la neurona se active cuando las dos variables sean 1. Por lo tanto, configuramos los pesos de tal manera que el resultado de la suma ponderada sea mayor a 0 cuando estén activadas las dos variables de entrada y menor a 0 cuando alguna de las dos variables no sea igual a 1. Con esto lo que queremos decir es que lo más importante para la neurona es la configuración de los pesos correspondientes a las variables de entrada, ya que estos tienen la capacidad de cambiar el comportamiento de la neurona. La lógica de la red puede ser tan compleja como nosotros queramos. Por eso es necesaria la combinación de varias neuronas, haciendo énfasis que cada una de las neuronas se especializa en la extracción de ciertas características y juntas pueden hallar relaciones más complejas. Como vimos, el perceptrón simplemente consiste en hacer una suma ponderada, por lo tanto solo estamos encontrando relaciones lineales entre variables. En este caso, cuando se está construyendo una red, necesitamos también encontrar otro tipo de relaciones entre variables que no sean necesariamente lineales. Para ello necesitamos usar funciones que lo que hacen es, por un lado, escalar esos valores que obtenemos del 0 al 1 para tener siempre en el mismo rango los datos de salida de una neurona, de una señal de activación. Y por otro lado, esa función nos ayuda a buscar otro tipo de relaciones que van más allá de la simple linealidad. Estas funciones que nos ayudan a romper la linealidad de la suma ponderada en redes neuronales se conocen como funciones de activación o funciones de transferencia. Estas funciones básicamente lo que hacen es tomar el resultado de la suma ponderada y de acuerdo a la función que se utilice, devuelve otro valor, que por lo general está centrada entre 0 y 1. Las funciones de activación por lo general se conocen como funciones sigmoides porque tienen una forma de S. Sin embargo, en los últimos años se han utilizado otro tipo de funciones como la función ReLU, que simplemente es extraer el máximo entre el 0 y el valor resultante de la suma ponderada. La importancia de las funciones de activación radican en que, al igual que una neurona, lo que se hace es tratar de imitar esa intensidad de activación de cada una de las neuronas de acuerdo a las señales de entradas que a ella le lleguen. Otras funciones de activación que podemos encontrar está arco tangente, tangente hiperbólica y en general cualquier función que tenga un comportamiento sigmoide. Además, se busca que las funciones de activación sean diferenciables para facilitar el cálculo al momento del aprendizaje de la red. El ejemplo que vamos a manejar a lo largo de la presentación es una tarea que para una persona puede ser relativamente sencilla, que es reconocer un número escrito a mano. Sin embargo, para una máquina puede convertirse en una tarea bastante compleja. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos es a utilizar una imagen que se compone de muchos cuadros pequeños llamados píxeles, cada uno con un dato del 0 al 1, donde 1 es blanco y 0 es negro. Y lo que buscamos es identificar en esa imagen qué número hay a partir de un algoritmo basado en redes neuronales. Nosotros como personas lo que hacemos es reconocer patrones, reconocer si hay un círculo, si hay un palito, si hay un palito encima del círculo y así sucesivamente hasta que nosotros rápidamente reconocemos cuál es el número. Sin embargo, al momento de la construcción de la red, esto funciona de forma diferente. Podemos entonces ver a una red neuronal como una función. Para nuestro caso, nuestra imagen tiene 784 valores de entrada, que corresponden a cada uno de los pequeños cuadros que la componen, es decir, los píxeles que tienen valores entre 0 y 1. De acuerdo a el número que se presente en la imagen, la configuración de esas 784 entradas van a ser diferentes. Cada una de las líneas que vemos en el gráfico corresponden a pesos. Son esos pesos que nosotros veíamos en el perceptrón
como los que componen la suma ponderada, los coeficientes de la suma ponderada. Finalmente, en este caso, como estamos clasificando números, vamos a tener 10 salidas, que son los números del 0 al 9. Tenemos entonces una red que se comportaría como una función con 13.002 parámetros, que vendrían a ser cada una de las líneas, que en este caso son los pesos o coeficientes que va a tener cada enlace entre cada par de neurona. Esta función tiene 784 variables de entrada, que serían cada uno de los píxeles, y como tal va a devolver un vector de 0 a 9, es decir, 10 posiciones, de acuerdo a cada una de las clases que componen los números del 0 al 9 y que nosotros clasificaremos entre el de mayor probabilidad que corresponda al valor de entrada. Es decir, nosotros vamos a tener un vector donde vamos a tener la probabilidad de que esas 784 entradas se mapeen en cada una de las 10 clases que tenemos en este ejercicio. El algoritmo se conoce como feed-forward, es uno de los algoritmos que componen la estructura de las redes neuronales y consiste en hacer la suma ponderada como la vimos en el perceptrón. Después, ese resultado se pasa por la función de activación y eso nos daría la salida de esa capa. Esa capa, a su vez, esa salida se multiplica por los pesos de la siguiente capa, lo que nos daría un valor z para esa capa, el cual es el valor que se vuelve a introducir en la función de activación y nos daría el resultado. Y así sucesivamente para cada una de las capas hasta llegar a la última capa, donde ese valor de activación de la última capa correspondería a la probabilidad de cada una de las clases que estamos evaluando. Ahora, la pregunta es, ¿por qué decimos que las redes neuronales aprenden? Y si lo hacen, ¿cómo funciona? Normalmente llamamos a las redes neuronales como cajas negras, y esto quiere decir que nunca sabemos cómo están funcionando realmente por dentro. Sabemos que tenemos unas capas de entrada y unas capas de salida, sin embargo existen tantas capas ocultas como queramos. Por lo tanto, parece magia cómo funcionan las redes y sobre todo cómo aprenden. Sin embargo, más adelante ahondaremos en esto. En cada iteración, cuando nosotros le suministramos datos a la red neuronal, lo que hace internamente esta es encontrar una combinación de parámetros que nos dé unos valores de salida adecuados. Ahora, ¿dónde radica la optimización? Vemos que tenemos que hacer una asignación de los pesos porque con base a esto es que la red aprende. Por lo tanto, necesitamos saber cómo alcanzar el peso adecuado. Nosotros vamos a tener entonces una función de costos que va a depender de los pesos y nosotros queremos es, con base en esos pesos, minimizar ese costo. Ese costo vendría siendo la penalización de el aprendizaje de la red. La función de costos no es más que una función que tiene n ejemplos como parámetros, es decir, tantas imágenes de ejemplo como parámetros. Va a tener como entradas, como variables de entradas, los 13.002 pesos que vamos a configurar y como salida nos va a devolver un número que es el costo calculado. Entonces nosotros lo que buscamos es la configuración de pesos tal que el costo sea el menor posible, porque cuando el costo es lo menor posible es cuando la red ha aprendido y digamos está entrenada para hacer la clasificación que deseamos en este caso. ¿Qué debemos optimizar? ¿Cómo lo hacemos? Como se ha mencionado anteriormente, una de las maneras para que las redes neuronales aprendan es a través del aprendizaje supervisado. Es decir, nosotros debemos guiar al algoritmo a través de respuestas que le vamos proporcionando como correctas para que él en un futuro pueda encontrar la solución correcta. En el caso de un problema de optimización, se busca minimizar el costo, el cual se compone de dos partes. La primera parte es el resultado del algoritmo, el cual no nos va a arrojar respuestas con probabilidades 100. Es decir, el resultado de una red neuronal puede ser 30% de la respuesta A, 20% de la respuesta B y 50% de la respuesta C.
La otra parte se compone de la probabilidad de respuesta correcta, es decir, la etiqueta, que por supuesto es el 100%, y las probabilidades de las respuestas incorrectas son del 0%. Al final lo que buscamos es que las probabilidades de las respuestas dadas por el algoritmo sean iguales a las probabilidades de la etiqueta. En este caso estamos buscando que la probabilidad de 3 tienda a ser del 100% y que las probabilidades de los valores que no están correctos sean del 0%. Como se definió los costos como la diferencia que hay entre el valor predicho y el valor de la etiqueta o el valor real, entonces la estimación del costo se realiza de la siguiente forma. Se toma el valor de la capa de activación anterior por los pesos de la capa siguiente. Eso nos va a dar el valor Z, que es el valor que se va el resultado de la suma ponderada y es el valor que se va a introducir a la función de activación. El valor que nos devuelve la función de activación es el resultado de esa capa de la activación, en este caso de la última capa, que es las 10 clases que tenemos. Y cuando comparamos ese resultado de la última capa con el valor de la etiqueta, que es el valor real, vamos a tener nuestro costo. Básicamente, así es que se hace en cada uno de las iteraciones del algoritmo con el fin de calcular constantemente el costo total de la diferencia que habría entre el valor predicho y el valor de la etiqueta real, que ya vimos el valor de la etiqueta va a estar de 0 o 1, mientras que el valor predicho va a ser una probabilidad que puede oscilar entre 0 y 1. Ahora la pregunta es hacia dónde desciendo, es decir, hacia dónde busco el punto que me está dirigiendo hacia el mínimo en mi función de costos. Nosotros lo que queremos es, a partir de una configuración de pesos, hallar el menor costo posible, dado que si estamos calculando el menor costo posible es porque tenemos el menor error en la clasificación, en este caso de los números. Por lo tanto, nosotros necesitamos un algoritmo que nos oriente a saber por cuál camino descender y cómo descender, es decir, qué configuración de estos pesos nos ayuda a encontrar el punto mínimo, donde el error, es decir, el error entre clasificación, va a ser también el menor posible. El gradiente descendiente o descenso de gradiente es un algoritmo clave en el mundo del Machine Learning y se encuentra en el corazón de todos los algoritmos de Machine Learning que se desarrollan hoy en día. El punto de partida para este algoritmo es el error de un modelo. Lo más sencillo puede ser una regresión lineal. Y esta función, que la vimos anteriormente, también la podemos conocer como función de costo y varía de acuerdo a los parámetros del modelo. Teniendo claro esto, debemos encontrar que los problemas normalmente que trabajaremos no son convexos. Esto quiere decir que en la función podemos encontrarnos con un punto mínimo que no tiene por qué ser el mínimo global de la función. La diversidad de modelos y funciones de coste del Machine Learning nos obliga a trabajar con estas funciones que no son convexas. A continuación veremos un ejemplo. Imagina que estás caminando por un terreno montañoso con los ojos vendados y te piden que busques la zona más baja de toda la superficie. ¿Qué harías? Lo más lógico es ir tanteando la inclinación del terreno en que te encuentras y si quieres hallar el punto mínimo, lo lógico es que desciendas hacia la dirección en la cual la pendiente descienda con mayor intensidad. Por lo tanto, primero tanteamos la inclinación de la pendiente y luego nos movemos por el lugar en donde la pendiente está más inclinada. Esa es la lógica del algoritmo del descenso del gradiente. Por lo tanto, si nos movemos a la función de coste, tenemos una superficie tridimensional y nos queremos mover hacia el punto más bajo. Entonces pensamos, ¿cuál es el gradiente? O pendiente o un punto de la función. La manera de hallarlo es a través del cálculo de la derivada de la función en dicho punto.
Como es la función multidimensional, tenemos que hallar la derivada en cada eje de la función. Conjuntamente, todas las derivadas conforman un vector en donde la pendiente asciende. Este vector es el que llamamos gradiente. Sin embargo, en este ejemplo, nuestro objetivo es descender. Entonces cambiaremos la dirección del gradiente a través del cambio de signo. Este proceso se repetirá múltiples veces hasta donde lleguemos a un punto en donde movernos no suponga una variación notable del coste. Ahora, la pregunta es, ¿qué relación tiene el gradiente con las redes neuronales? Bien, el gradiente nos está orientando para saber en qué tanto, en qué magnitud tenemos que modificar cada uno de los pesos asignados a cada uno de los enlaces entre cada par de nodos. Es decir, si queremos clasificar un 2 como un 2, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que bajar la probabilidad de que sea 0, la probabilidad de que sea 1, subir la probabilidad de que sea 2, bajar mucho la probabilidad de que sea 3, bajar un poco la probabilidad de que sea 4 y así sucesivamente con cada una de las clases. Es decir, el gradiente nos dice en qué magnitud tendría que incrementar la probabilidad del 2 para que se reconozca como un 2 y en qué magnitud tendría que disminuir las demás probabilidades para que éstas tiendan a cero. Cuando una probabilidad está muy cercana a cero, como el caso del 7, pues no tendría un gradiente significativo, mientras que cuando tengo una probabilidad de 1, como en el caso del 3, en una etiqueta equivocada, la magnitud del gradiente va a ser mucho mayor. Entonces, este nos está diciendo qué correcciones tendríamos que hacer en la configuración actual para que la clasificación se realice de la mejor forma. Como queremos minimizar la función de costos, entonces el gradiente nos está mostrando en qué tanto tenemos que afectar cada uno de los pesos, de los 13.002 pesos, con el fin de la minimización de esa función de costos. Nosotros vemos que eso tiene un comportamiento que se basa en las derivadas. Dado que nosotros estamos trabajando en función de los pesos, entonces vemos que los pesos tienen un impacto sobre el valor z, que ese valor z va a tener un impacto sobre el valor de la función de activación y esa salida de la función de activación va a tener un impacto directamente sobre el costo cuando se calcula en la última capa de la red, cuando se compara el valor predicho con la etiqueta, eso va a tener un impacto mucho más pequeño en el costo. Acá lo que vemos es cómo un impacto significativo en el peso se va transformando en pequeños impactos a lo largo de la red hasta tener un impacto muy pequeño en la función de costos. El gradiente descendiente nos ayuda a identificar cómo tengo que modificar esos costos para causar el impacto más adecuado a la función de costos y, en otros términos, ayudar al aprendizaje de la red. Como vemos que cada una de ellas depende de la anterior, entonces nosotros estaríamos trabajando con regla de la cadena, dado que una derivada estaría dentro de la otra función a derivar y así sucesivamente. Por lo tanto, la solución a esto es aplicar regla de la cadena. En este caso solamente vamos a ver como ejemplo cuáles son las derivadas, pero vamos a ver el método algorítmico para solucionar todas estas derivadas parciales por regla de la cadena que tendríamos que hacer, que vendrían a ser una por cada uno de los pesos que teníamos que están afectando a la función de costos. Es decir, la optimización de la función de costos va a depender de cada una de las derivadas parciales aplicando regla de la cadena que hagamos sobre cada uno de los pesos que tenemos en la red. Como este no es un método eficiente, lo que se utiliza es el método que vamos a ver a continuación. El algoritmo backpropagation consiste en hacer un análisis de la responsabilidad que tiene cada neurona en el resultado del error o el costo. Por ello, este proceso se realiza desde la señal de error hacia atrás. Esto tiene sentido ya que en una red neuronal el error de las capas anteriores depende directamente del error de las capas posteriores y con ello la red puede modificar cada uno de sus parámetros correspondientes a cada una de sus neuronas para que en una nueva repetición el error sea menor. Pero esto no es tan fácil de entender a menos que tengamos un ejemplo. Imagínate que para hacer este video sobre redes neuronales y que tú te sientas satisfecho con el conocimiento que adquiriste, tuve que tomarme un café lo suficientemente cargado para que me diera energía.
Para ello, una fábrica debió enviar el café hacia los puntos de distribución, pero antes de la fábrica debió llevar a cabo los procesos que transformamos el café. Y por último, no habría café si alguien en alguna parte del mundo no lo hubiera cultivado. Por lo tanto, la cadena nos quedaría algo así. Sin embargo, algo pasa y por X o Y motivo no entendiste el video y por lo tanto esta señal de error se va a transmitir en toda la cadena. Sin embargo, ¿cómo hago para saber cuál es la responsabilidad de cada neurona con el error? Para ello utilizarías el descenso del gradiente. Entonces, recapitulando, el hecho de que no hayas entendido el video genera una señal de error. Esta señal la transmito a la calidad del video que realicé y luego al estado del café que me tomé y así sucesivamente hasta llegar a la fabricación. Hablando del ejemplo, en el caso del café, que no haya tenido una gran responsabilidad en el error, podemos automáticamente decir que el envío y su fabricación no tiene una gran responsabilidad del error. Entonces backpropagation lo que hace es calcular el error al final en la última capa comparando la hipótesis o la predicción con la etiqueta y empezar a devolver ese error, propagarlo hacia atrás capa por capa, nodo por nodo, para identificar en qué magnitud cada uno de estos nodos y de estas capas están impactando en el error total, que vendría siendo nuestra función objetivo. Es decir, que lo que hace backpropagation es acumular cada uno de esos errores con el fin de que cuando lleguemos a la capa de entrada tengamos todo el mapeo de los errores, estén acumulados, dado que esto es el equivalente a calcular las derivadas parciales de los pesos. Al tener esto ya calculado, podríamos aplicar gradiente descendiente porque ya tendríamos el cálculo de la derivada parcial con respecto a los pesos y aplicaríamos gradiente descendiente para saber qué camino coger, cómo reconfigurar los pesos, actualizaríamos los pesos, volveríamos a ejecutar feed forward y podríamos volver a calcular el error con el fin de volver a hacer backpropagation sucesivamente para ir corrigiendo los errores cada vez que se hagan las iteraciones. Entonces lo que buscamos realmente es, una vez hemos acumulado el error, aplicar gradiente descendiente para hacer las correcciones en los pesos con el ánimo de minimizar el error que sería nuestra función de costos. Entonces, lo que nosotros realmente aplicamos en estas técnicas de redes neuronales es un algoritmo que se conoce como gradiente descendiente estocástico. Y la diferencia es que el camino que desciende no es tan lineal como lo vimos inicialmente. Es un camino más culebreado, con más recovecos, por así decirlo, que sigue buscando su punto mínimo, pero no de una forma tan rápida como la vimos inicialmente. Esto se debe a que vamos a utilizar un factor que se llama la tasa de aprendizaje. Esta tasa de aprendizaje es un número, es un factor que vamos a multiplicar por las derivadas parciales con el fin de definir el tamaño del paso que vamos a dar al momento de descender. Entonces lo que hace el gradiente descendiente estocástico es penalizar esa derivada parcial por un tamaño de paso con el fin de recalcular los pesos y buscar otros posibles caminos que puedan ser mejores al camino que vamos actualmente. Por eso finalmente el camino se construye como un camino curveado, porque realmente está tanteando varios caminos. Entonces lo que hace gradiente descendiente es coger los pesos que hay actualmente. Como estamos descendiendo, vamos a restar un factor que es la tasa de aprendizaje por la derivada parcial y eso nos va a dar el resultado de nuestros nuevos pesos con los que vamos a hacer de nuevo feed forward y backpropagation para volver a calcular estos pesos y hacer nuestra persecución del óptimo que encontremos para nuestra función de costos. En el video podemos ver un ejemplo de reconocimiento de la red en ejecución en un software basado en MATLAB y vemos cómo está reconociendo las imágenes, el número que se le presenta a la imagen y la red estima el número que ella está viendo. La construcción de la red consiste en una serie de números, una matriz que trae muchos números que vendría siendo cada uno de los pesos que nosotros estamos calculando
al momento de hacer los algoritmos de aprendizaje, que es el backpropagation, junto con gradiente descendiente estocástico. Esta es la matriz de los pesos y vemos que la implementación del código es un poco sencilla, simplemente es calcular una capa, calcular la siguiente capa y calcular la estimación de la última capa con el fin de hacer la predicción. El proceso de aprendizaje de una red lo podemos resumir en esta diapositiva. Básicamente consiste en lo siguiente: inicializar los pesos con un número aleatorio, se recomienda que sean números bajos. Posteriormente se implementa forward propagation o feed forward con el fin de plantear una hipótesis para cada uno de los ejemplos que estaremos entrenando. Implementaríamos el código para calcular nuestra función de costos como la definamos. Posteriormente, implementaríamos backpropagation para calcular las derivadas parciales con respecto a los pesos de la función de costos. Tenemos un quinto paso auxiliar, que es usar la verificación de gradiente numérico para verificar que esos cálculos de las derivadas parciales de backpropagation sean adecuadas, es decir, que vamos por buen camino y que el cálculo se está realizando de forma adecuada. Esto simplemente es un paso de verificación, de validación, para saber que el gradiente que estamos calculando corresponde con las derivadas parciales. Ya con esto podemos desactivar este método porque es muy lento computacionalmente y procedemos al paso 6, que es usar gradiente descendiente estocástico o cualquier otra técnica de optimización avanzada junto con backpropagation, con el ánimo de minimizar la función de costos basados en los parámetros que vendrían siendo los pesos. Una vez se ha hecho esto, se repite iterativamente por cada uno de los ejemplos con el fin de hacer las correcciones en los pesos, lo cual desencadena la minimización de la función de costos. Este sería el proceso de aprendizaje de una red. La forma más sencilla de evaluar los resultados del algoritmo es el número de correctos sobre el total de datos evaluados. Ahora la pregunta es, ¿las redes neuronales son entrenadas a través de un proceso de alimentación con bastante datos y es capaz de resolver una tarea determinada porque a fin de cuentas lo que hace es memorizar? Esta es una pregunta interesante porque tiene que ver con uno de los conceptos más importantes del Machine Learning. Pero antes, un ejemplo. En el colegio o en la universidad existen tres tipos de estudiantes. En primer lugar, se encuentra aquel que nunca pone atención a clase ni tampoco hace los trabajos, por lo tanto sus calificaciones son muy bajas. El otro tipo de estudiante es aquel que se aprende los ejercicios tal cual como está en los libros. Este estudiante obtiene buenas calificaciones, sus notas son casi perfectas. En último lugar está el estudiante que entiende la esencia y los conceptos detrás de cada ejercicio y a pesar de que el parcial no obtenga los mejores resultados, que el tipo 2 sabe para qué funcionan cada uno de los elementos que componen los ejercicios. ¿Tú cuál piensas que será mejor para el trabajo? Claramente el estudiante que entiende los conceptos detrás de los problemas va a ser capaz de generalizar y por lo tanto cuando se enfrente a nuevos problemas él será capaz de hacerlo. Esto obviamente no pasará con el estudiante tipo 2, puesto que preparó solamente los ejercicios, pero no es capaz de generalizar su conocimiento a nuevos problemas. Esto sucede igualmente en las máquinas. Decimos que existe underfitting cuando los algoritmos son tan básicos o tan simples que no son capaces de explicar el problema y por lo tanto entregar un buen resultado. Asimismo, decimos que existe overfitting cuando el algoritmo es tan bueno para los datos que utilizamos en el entrenamiento que tiene que modelar el ruido de los datos y cuando se enfrente a unos nuevos no va a ser capaz de generalizar. Por último, tenemos el appropriate fitting, que es cuando el modelo es capaz de desenvolverse bien en todos los datos y es capaz de generalizar correctamente. Como vemos, existen problemas para los algoritmos supervisados. Una forma de atacar estos problemas, particularmente el caso del overfitting, es utilizar la regularización, que consiste en una penalización sobre la función objetivo. La función objetivo que estamos viendo es la función que se utiliza
realmente en redes neuronales de clasificación que utilizan como función de activación una función logística. Si se dan cuenta, esta función lo que hace es penalizar aún más cada vez que se equivoca la clasificación, ya que el logaritmo va a tender a infinito. Por lo tanto, cuando no concuerda y con la predicción, se va a penalizar con un número muy grande. Mientras que cuando la etiqueta corresponde con la predicción, es decir, y es igual al h de la hipótesis, entonces el valor va a tomar cero. Esta penalización se utiliza así porque es más radical con los errores, dado que nosotros no podemos clasificar un número como un medio 4 o un medio 8, un casi 7. Esta función de objetivos tiene un comportamiento más agresivo para penalizar estos errores. Y el componente que vemos en el recuadro es el componente de regularización. Básicamente utiliza una estrategia de la optimización que se llama la relajación lagrangiana y consiste en convertir una restricción de un problema, que puede ser una restricción muy compleja y dificultar mucho la solución del problema, en un elemento que haga parte de la función de costos. Al hacer esta conversión, lo que estamos es relajando la restricción y penalizando en la función de costos con el fin de representar esa restricción en el modelo. La relajación lagrangiana tiene un parámetro que se llama el coeficiente lagrangiano y es el que nos dice, que en este caso se representa con lambda, es el que nos dice qué tan intensa va a ser esa penalización, es la intensidad de la penalización. Entre más intensa sea la penalización, más restringidos van a estar los pesos que van a poder tomar la red al momento de entrenamiento. Mientras que entre más pequeño sea lambda, más relajada va a ser la restricción, por lo tanto los pesos va a tener una frontera mucho más grande para poder moverse y adquirir cualquier valor. Eso es lo que hace la relajación lagrangiana. Al nosotros restringir los pesos con este coeficiente, estamos sesgando la función objetivo con el fin de que no exista overfitting. Finalmente, vemos acá los avances que se han hecho en los últimos años recientemente en redes neuronales. Toda esta explicación corresponde a un tipo particular de red que se llama perceptrón multicapa, que es la red más sencilla que se ha diseñado. Simplemente son perceptrones conectados uno tras otro, por lo tanto se llama así perceptrón multicapa. Pero existen muchas más redes. Existen redes neuronales convolucionadas, redes neuronales recurrentes, recursivas, otras redes que se llaman long short term memory y existen muchas más que hacen también parte de algoritmos no supervisados, por ejemplo, los autoencoders. En este caso, estas imágenes que estamos viendo son de redes neuronales de deep learning, es decir, que tienen más de 3 o 4 capas ocultas, y lo que hacen es, si las redes normales buscan pensar como las personas, estas redes que se han diseñado buscan imaginar. En este caso vemos un bosque donde se imaginaron los árboles como edificios y vemos una pasta donde se imaginaron la carne como perros. Esto se hace con una red que se llama Deep Dreaming, que utiliza convolución, son redes neuronales convolucionadas. Para nuestras aplicaciones, en el caso de la maestría, los que quieran trabajar con redes neuronales, es identificar el tipo de problema y con eso se puede escoger por cuál camino tomar. Por lo general, las redes convolucionadas se trabajan más en imágenes, en procesos de clasificación, de segmentación de objetos en una imagen, mientras que las redes recurrentes se utilizan en las actividades de predicción de texto, procesamiento de texto, procesamiento de lenguaje natural, ya que requieren de memoria para interpretar cada uno de los patrones que van identificando. A su vez, existen otras, como lo mencioné, los autoencoders, que se utilizan en las capas más profundas de Deep Learning para hacer reducción de dimensionalidad. Es decir, que en el caso de utilizar estos algoritmos, lo primero que se debe hacer es identificar el tipo de problema y buscar cuál es la estrategia más adecuada, ya que uno no diseña la red desde cero, sino que lo que hace
es buscar una red que ya esté diseñada y adaptarla a nuestras necesidades. Esto se conoce como aprendizaje por transferencia. Lo que hace es, ya reconoce unas características básicas la red, ahora solamente la entreno para que reconozca aquellas características diferenciadoras que son particulares a mi problema.